Estado, el tema de proteger fronteras, todo ese cuento, el tema de proteger mis fronteras aéreas y marítimas, todo eso está ahí en esa parte. Una seguridad que tiene que ver con la parte social, que dicho sea de paso, ha sido uno de los últimos detonadores bien importantes en los análisis que hay que tener, pero pues que está ahí. Mi seguridad nacional y una seguridad jurídica, que es lo que buscan todas las organizaciones cuando quieren invertir en un país, que tenga seguridad jurídica, porque si seguridad jurídica no es posible. Entonces, pero ¿cómo todo esto se convierte en áreas de la seguridad integral? Así, mis queridos amigos. Entonces, tenemos que tener planeación estratégica, tenemos que conocer de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener protección y vigilancia, pero tenemos que saber de administración de riesgos, y cuando uno habla de administración de riesgos, yo quiero dejar claro dos cosas acá. No solo la ISO 31000 es como yo siempre he dicho, es lo único que hay en el mundo, ¿no? Tenemos más cosas, tenemos más elementos, tenemos como Rings, que es una empresa que maneja todo el concepto de riesgo, pero de forma global, que incluye la parte económica, la parte financiera, seguridad de la información, todos esos elementos van a estar ahí. También está el tema de protección ambiental, tema de las investigaciones, y ese tema de las investigaciones es un tema bien sensible en Colombia, porque en Colombia tenemos varios elementos y hablamos de investigaciones, pero muchas veces las investigaciones que se hacen en la parte privada tienden a llevarlas a como se hacen en la parte pública, temas de ejército, temas de policía. ¿Y por qué? Porque de allá venimos. Pero ahí hay un tema de legalidades que es importante cuidar y proteger para que las organizaciones no tengan problemas. Se pueden hacer investigaciones a través de técnicas OSINT, que es inteligencia a través de fuentes abiertas, y obviamente podríamos trabajar de forma interesante. Luego viene el tema de protección ejecutiva, ya eso, tema de los escoltas y ese tipo de cosas, protección civil, y lo que nos interesa el día de hoy, que tiene que ver con los temas de protección de información. Es fundamental, sí, es muy importante el tema de la seguridad de la información, porque, como yo digo, a futuro va a ser lo que nos muestre este tema. Aquí es parte importante hablar ahora sí, del futuro, del Chief Security Officer y el futuro de la seguridad. Y aquí empezar a decir que hay unos elementos que tiene que conocer ese CSO, que tiene que ver con elementos de negocio, con los elementos de seguridad de las tecnologías de la información, con los elementos de gobernanza, con los elementos de la organización de la seguridad, con todo el tema de conciencia de problemas emergentes que hay en este momento. Si escogiéramos cualquiera de estos, y sería un tema interesante para revisar, miremos 3 de ellos a fin de que tengamos el espacio para ir decantando cosas, pero miremos cosas como esta: elementos de la organización de seguridad. Aquí hay un valor en el elemento de la organización de la seguridad. ¿Qué tiene que ver? Es el conocimiento íntimo que tenga encargado de la seguridad corporativa, como se le conoce al CSO en todas las organizaciones. Entonces, aquí es en particular del negocio, ¿no? Cómo se funciona ese negocio y qué hace el negocio. Entonces, aquí hay que tener conocimiento de ese negocio, a qué me dedico, qué hago, cuál es el core de ese negocio, y cómo yo desde la seguridad le puedo aportar al cumplimiento de los objetivos organizacionales, y cómo yo con el apoyo de la seguridad puedo hacer que mi organización tenga utilidad y realmente sea esa inversión que necesita. También trabajar en tema de cultura corporativa, porque es que la cultura corporativa sí influye mucho en temas de seguridad. Ustedes que lo han vivido y que conocen de esto me darán la razón o no frente a temas de cultura corporativa que a veces afecta elementos de seguridad, pero hay que trabajar en ella para trabajar conciencia, y es importante. Conocer todo el tema de los procesos internos. Si un encargado de seguridad corporativa no conoce sus procesos internos, muy seguramente tampoco será capaz de apoyarlos y de saber en dónde suma y no resta. Todo el tema de relaciones interpersonales con los empleados. También podemos aquí memoria institucional para recordar qué ha pasado, cómo ha pasado, qué hemos hecho, qué no. Todo lo que resuelve clientes y problemas, porque aquí yo siempre tengo un dicho que me gusta utilizar mucho en clientes y problemas, y es que uno, cuando está trabajando en temas de seguridad, uno debe buscar, si no encuentra la mano que roba, busca la mano que gasta, porque es la forma en que normalmente pasan ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay varias cosas: conocer temas de alianzas estratégicas, todo el tema de protección de marca,
porque es importante, y entonces aquí ya empezamos a tener cositas de seguridad de la información, porque la marca me la pueden adulterar tanto en el producto, pero también en las páginas donde la venden. Entonces ahí hay varias cosas de riesgo reputacional que están asociadas. Todo lo que tiene que ver con protección de activos y todo lo que tiene que ver con la protección de la cadena de suministro y la respuesta a incidentes para poder administrar crisis. Eso para mostrarle uno de los elementos, pero yo no me quiero quedar en esos elementos, yo realmente quiero trabajar en este, que es un elemento del que se trata esta charla el día de hoy, que habla un poquito de los elementos de seguridad de TI y cómo esos elementos son importantes para nosotros. Primero hay que entender algunos elementos de sistemas de la red y pues eso es sencillo, realmente eso no es un tema del otro mundo. Básicamente la red, hay un concepto que manejamos los de seguridad física que se aplica mucho en los temas de seguridad informática y se llama seguridad en profundidad. La seguridad en la red se debe pensar en seguridad en profundidad. Entonces, lo que vamos a pensar en seguridad en profundidad es cuántos obstáculos le vamos a poner al delincuente o al ciberdelincuente mejor para evitar que él llegue a completar su objetivo. Eso es, en términos, lo que yo voy a buscar de mi red. Obviamente, ahí vienen otros temas de si tengo DMZs y todo eso. Cuando hablo de DMZs estoy hablando de zonas desmilitarizadas, y todo ese tipo de cosas que todo el mundo escucha todo el tiempo, el router, el switch, todos esos elementos que están ahí. Pero lo que busca es que yo haga más difícil al adversario llegar a su punto, llegar a su objetivo. Entre más difícil se lo haga, es mucho más eficiente para mi sistema. Ahora, yo siempre he dicho que la seguridad es como la gripa. ¿Por qué? Porque la gripa le da a todo el mundo, pero es que hay unos que le repite con más frecuencia. Entonces, les da 2 gripas al año y le dura 6 meses. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque las defensas están abajo. Igual en seguridad. Si las defensas están abajo, pues voy a tener todo el tiempo un problema, un ataque, intrusión, una persona que hurtó algo, un mechero que se llevó algo de mi retail, en fin, todo eso lo vamos a tener. Ahora, todo el tema de las plataformas de seguridad, y hay que decir que en este momento sí hay mucho de este tema y pues es parte de lo que normalmente vamos a trabajar. Todo el tema de las aplicaciones, y ahorita les voy a decir por qué, porque con el tema de trabajo remoto, tema de aplicaciones y todo ese tipo de cosas se ha vuelto el común, el nuevo normal, y pues eso afecta a la seguridad, sí, y en las actuales circunstancias más, toda vez que tenemos trabajo en casa y trabajo en casa hace que, pues muchas veces en ese trabajo en casa no siempre nos entregaron un computador de la organización. Algunas pymes o algunas empresas pequeñas no tenían para entregar, sino tenían solamente equipos de mesa y lo que me pidieron fue trabaje con su equipo. Obviamente cuando se trabaja con su equipo, pues aumentamos los riesgos, ¿no? Porque voy a entrar a mi red de la empresa y no sé si esa red está securitada o no, y si tiene seguridad buena o no. Entonces ahí hay temas interesantes. Todo el tema de privacidad y protección de datos, que dicho sea de paso, va a ser el más afectado después de esta pandemia por temas de control que se están ejerciendo sobre quién está enfermo y quién no, en dónde está y todo ese tipo de cosas que ustedes han visto en noticias. Todo el tema de las políticas de IT. Aquí hay que pensar en la integración de sistemas y eso ya se lo había hablado en el cubo y quiero decir acá frente a la integración de sistemas y es que ahorita no se puede pensar ningún sistema de seguridad física como cámaras, como CCTV, como todo el tema de iluminación protectiva que no esté integrado y generalmente se hace a través de un BMS. ¿Y eso qué significa? Que voy a estar en red, que voy a estar expuesto, que obviamente mis equipos pueden ser atacados, pueden ser atacados por un malware y obviamente me podría afectar y podría ser en algún momento el eslabón más débil de esa cadena. Todo el tema de pensar en la continuidad de las operaciones, porque es que los temas de continuidad de negocio son importantes. Yo no me puedo dar el lujo de que hoy me tumbe mi equipo y no pueda salir, o que con esa salida de mi equipo o de mi red, mis equipos de seguridad queden por fuera. Entonces tengo que pensar en cómo interactúo con eso. Todo el tema de datos forenses, y esta es una de las ramas de la seguridad de la información bien interesante y bien bonitas, porque al final es un tema de investigación, como se hace normalmente en las entidades de investigación del Estado,
donde se busca y se trata de identificar cómo pasó para poder hacer aseguramientos, se tiene que tener cadena de custodia, se manejan programas para recuperar información. Hay elementos interesantes en los temas de datos forenses y es que, y es una cosa importante, el día que tengamos un incidente en un equipo, si lo encontramos prendido, por favor, déjenlo encendido, no lo toquen. Si está apagado, por favor, déjenlo apagado, no lo enciendan. ¿Por qué? Porque es que hay cosas dentro de las memorias volátiles y ese tipo de cosas que se pueden perder y que si se hacen adecuadamente con un perito forense, seguramente vamos a tener mucha más información que recuperar, porque es que hay veces que dañamos una escena informática simplemente por encender el equipo y querer ver qué estaban viendo, ¿no? O lo desconocen de forma inadecuada, pues tiene una forma de hacerlo y efectivamente es parte de ese tema. Y todo lo que significa la investigación de integridad de datos para saber, ahorita que estamos en una infodemia grande, es importante saber, tener claro el tema de la integridad. Cuando yo hablo de infodemia es una enfermedad de noticias falsas, como yo la llamo. La infodemia es una enfermedad de noticias falsas, para que ustedes lo tengan ahí dentro del léxico que normalmente manejamos. Entonces, mire que ahí hay buenos elementos interesantes. Ahora bien, cuando yo estoy en estos elementos, yo lo que quiero decir acá es, bueno, determinemos quién es quién en este negocio. Todo el tiempo estamos, como yo digo, hablando de las siglas. Cada vez es más común ver en las tarjetas de presentación, en las tarjetas que le entregan a uno cuando lo visitan, al lado del nombre de la persona, alguna sigla de esas que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Pero, y muchas veces es fácil perderse entre tantas siglas y cada día es más difícil saber cuáles son las funciones que desempeña cada uno de estos roles, pero nada más cierto y es que cuando estamos haciendo el plan del director de seguridad corporativa, pues necesitamos conocer las responsabilidades de cada uno. Entonces vamos a tratar de ver un poquito y de forma, digamos que sucinta y rápida, algunos elementos de esos que ustedes ya conocen, pero que por eso voy a pasar un poquito rápido por ellos porque entiendo que ya ustedes los conocen. El caso del CIO, que es sin lugar a dudas la sigla que más conocemos, que es el director ejecutivo, el gerente general, el cargo más alto dentro del organigrama de una organización y obviamente es el responsable final de todas las acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa, de su desempeño y de su eficiencia. ¿Cuál es la función principal de él? Para mí, supervisar y velar. ¿Por qué? Por la estrategia definida en la empresa y obviamente para que se cumpla con la consecución de los objetivos de la organización. Eso es parte del otro. El otro elemento que está ahí es el CEO. ¿Y qué es el CEO? El Chief Information Officer, que es el gerente de sistemas o director de tecnologías de la información, ¿a quién le reporta? Al CEO. Y se encarga básicamente de que las estrategias de la organización estén alineadas con la tecnología de la información para lograr los objetivos que se planificaron. Obviamente además se encarga de mejorar procesos de tecnología, de la información, gestionar el riesgo y la continuidad, esas funciones que esa persona tiene. Cuando uno está hablando del Chief Technology Officer, es digamos que un rol similar al del CEO, pero la diferencia aquí es que él es mucho más técnico. Y en este sentido, pues se han identificado varios roles que se desempeñan con esta parte técnica. Entonces se entremezclan con las funciones del CEO, sin embargo, yo lo que digo es que podemos decir que es un director técnico y su responsabilidad es la gestión del día a día de las tecnologías de la información. Eso es como el tema interesante ahí. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del CISO? Que ese es el que últimamente estamos ahí. Él es el director de seguridad de la información, básicamente, ese es desempeñando a nivel ejecutivo y su función principal es la de alinear la seguridad de la información con los objetivos del negocio. Garantiza todo el tema de, de políticas, genera, implementa políticas de seguridad, garantiza la seguridad y la privacidad de los datos, supervisa el cumplimiento normativo de la seguridad de la información, es el responsable del equipo de respuesta, supervisa las arquitecturas de seguridad de la información de la empresa. Y el CSO, que ya ustedes lo vieron el día de ayer, que tiene una visión de negocio que comprende todos los riesgos que afronta la organización y cómo los va a tratar.
también está el entender la misión y los objetivos de la empresa y asegurarse de que todas las actividades son planificadas, ejecutadas para satisfacer dichos objetivos. Generalmente es el responsable de la seguridad corporativa y tiene a cargo la seguridad física y la seguridad de la información. Eso es como los elementos importantes en ese slide que ustedes tienen ahí. Simplemente lo traje para esbozarnos un poquito y entender muchas de estas frases comunes para anunciar brechas de datos. Estas frases, estas preguntas fueron tomadas de una infografía del doctor Jayman, que es una autoridad en temas de manejo de riesgos cibernéticos y todo el tema de seguridad de la información a nivel nacional e internacional. Es importante aquí decir que muchas preguntas que nos hacen a nosotros pasan con esto. Cuando pasó algún evento, entonces dice un individuo no autorizado ingresó, hizo algo, dañó algo, y básicamente uno cuando los escucha, uno dice, la lectura aquí es que no sabemos qué fue lo que nos pasó, pero que por favor no nos culpen a nosotros no tuvimos nada que ver, ¿cierto? Otra de las cosas que pueden pasar es que siempre uno dice, bueno, hemos tomado todas las medidas inmediatas, la lectura es que entramos en acción cuando nos dimos cuenta que pasó, o sea, fuimos reactivos ante ese tipo de situaciones. Eso es parte de cómo esas frases más comunes para anunciar brechas de datos. La otra es que nos tomamos la seguridad y la privacidad muy en serio. Cuando uno escucha la palabra, uno dice, no, en realidad no lo hemos hecho, no hemos hecho nada. Ahí como que es por quedar bien y bueno, ahí hay varias cosas y problemas. ¿Cuál otras más encontramos en esa infografía? Que de hecho, sea de paso, me pareció bien interesante. Y es que un sofisticado ciberataque y la lectura es realmente comprendemos poco de lo que ha pasado, apenas está entendiendo ese elemento y recientemente descubrimos un incidente de seguridad X, Y o Z, el que sea, y la lectura para ese tipo de cosas es alguien más lo encontró y lo estamos tratando de arreglar. O muchas veces lo encontramos por accidente o se lo encuentra alguien por accidente y miramos a ver qué va a pasar. Otro elemento importante acá es que nuestra investigación forense muestra, cuando nos dicen eso, la lectura generalmente, según lo que mostraba el doctor Jamie Cano, es un tercero nos va a decir qué tan grave fue, porque nosotros todavía no tenemos ni idea qué pasó. Entonces es parte de ese mundo que es importante que también nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la identidad corporativa nos permite a las empresas diferenciarnos de las demás, y esto también es cierto en el mundo digital, y también que en este momento todo está interconectado. En este entorno pues cobra especial importancia todo el tema de las características de comunicación y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar parte de lo que tenemos el día de hoy. Entonces aquí hay una situación actual, un tema del COVID. Entonces aquí hablamos de unas afectaciones de las prácticas de seguridad en la red que son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en esta gráfica que ustedes tienen acá, pues el 23% de esas afectaciones ha sido mayor, o sea, ha sido complicada, y el 41% moderada. Significa que tenemos un 64% de afectaciones a la seguridad y un 14 mínimo, o sea que todo lo que teníamos que avanzar en 5 años lo tuvimos que avanzar en estos 3 meses. Y ahí teníamos un problema. Y obviamente el incremento de los riesgos con ingeniería social, que es una de las herramientas preferidas del ciber. ¿Por qué? Porque la ingeniería social, como yo decía alguna vez, el que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar y las personas normalmente estamos expuestos a dar información. Y lo otro es que no podemos a veces decir que no. Entonces siempre estamos dispuestas al servicio. Y la ingeniería social es eso, buscar información de forma inadvertida y que me ayude a mis objetivos. Eso es lo que busca. Entonces está el tema de denegación de servicios, denegación distribuida de servicios, que es uno de los que más ha aumentado en temas del 2020. Digamos que los ataques de denegación de servicio distribuida pueden ser aparentemente inocuos, ya que generalmente no implican una violación de datos o dinero, pero sin embargo desde la perspectiva de la víctima, los ataques de DOS pueden causar daños casi irreparables. Como todos los otros ataques cibernéticos, obviamente los ataques de DOS siempre han causado unos efectos devastadores.
en los objetivos desde el ataque, ¿no? Obviamente eso es importante, sí, muy importante para los temas que tenemos. Ahora bien, bajo este criterio está todo el tema del panorama de conectividad, que es un poquito incierto el porcentaje de empleados con portátil corporativo en una estadística que se revisaba, pues ahí lo tienen. Y bueno, que también han funcionado la comunicación vía VPNs, pues perfectamente, solamente el 22, el 61 con algunos problemas de conectividad, eh, solamente el 3% con problemas graves y con resultados irregulares el 14%. Digamos que ahí tenemos un buen comportamiento y que obviamente nos va a ayudar muchísimo dentro de ese escenario que es bien interesante. Aquí lo que hay es un modelo, una evaluación del modelo de ciberseguridad y cómo se ha ido moviendo. Entonces, obviamente, como yo les decía, personas, procesos, tecnología y aquí aparece un tema de regulación. Entonces, en las personas, obviamente, para el tema de control de accesos, para el cumplimiento normativo, para la gestión de riesgos y para la analítica de pronósticos, pues en personas hay que aplicar controles de acceso. Todas las empresas tienen controles de acceso con su password, con su ID, bueno, ese tipo de cosas que es lo básico. Luego, el tema de procesos que hay que configurar e implementar las medidas de seguridad pensando en el concepto de seguridad en profundidad y también bajo la necesidad de saber, no todo el mundo tiene que tener acceso a la información, sino que debemos saber en dónde, a qué le damos acceso y a qué no. Todo el tema de incorporar tecnologías y mantenerlas, obviamente en el momento hay varias tecnologías que nos pueden ayudar. Actualizar y ajustar la regulación es un sentir en todo el concepto. Obviamente aquí en la primera columna, como ustedes se dan cuenta, hace parte de la reacción, somos reactivos. El otro del cumplimiento normativo, pues tiene que, todo lo que salga de la ley hay que cumplirlo y es obligado a hacerlo, pues no podemos hacerlo nada. Ahí la idea es ser un poquito más proactivo ya y empezar a atender y verificar algunos elementos de la seguridad que son importantes. Hacer monitoreo y validar ese tipo de informaciones porque no siempre cuando se ve muchas cosas y lo que yo digo es, no siempre cuando tú tienes mucho tráfico en tu red significa que seas muy visible, tal vez puedes estar enfrentando un ataque. Entonces es importante tenerlo, actualizar y ajustar todo el tiempo de la regulación. Y aquí mi pilar, gestión de riesgos, que es bien importante entender cuáles son los riesgos, identificarlos plenamente, porque esa es otra de las cosas que a veces tenemos y que uno escucha en el mercado a muchos magos decir que el riesgo se elimina, pero técnicamente no es así. El riesgo, yo hago control del riesgo, yo elimino la fuente del riesgo, pero no el riesgo como tal, y eso es importante tenerlo claro. Hay que identificar y mitigar esos riesgos. ¿Por qué? Porque si yo sé qué me está pasando, puedo poner controles. Recuerde que la forma de mitigar los riesgos siempre es a través de los controles y obviamente estar monitoreando esos controles. ¿Para qué? Para que ellos mismos me generen alertas y yo pueda informar y ajustar a mi respuesta. Y ya en este momento, en estos dos conceptos de la mitad, somos muy proactivos y obviamente lo que viene es un tema de anticiparnos, que tiene que ver ya con analíticas y pronósticos que machine learning y algunas cosas que ya hay en el mercado que lo que buscan es advertir, simular y proponer, y ahorita lo vamos a ver con los equipos rojos y los equipos azules que normalmente están escuchando ya en el mercado ustedes, pero que ya llevan bastante tiempo haciéndolo. Y aquí un tema de hacer correlación, perdón, y anticiparme a esos eventos que son importantes. Hay que repensar y proyectar todo el concepto de seguridad y con eso seguramente nosotros vamos a poder seguir trabajando en ese concepto y poder trabajar cada vez más en ese escenario. Bueno, yo lo que siempre he dicho es que la seguridad física, la seguridad informática, todas para mí, por el gusto por el fútbol, son una cancha de fútbol. Y como decía un gran técnico colombiano, la mejor estrategia es una buena defensa. Eso también pasa en seguridad informática. En seguridad informática tenemos una cosa que se llaman los equipos azules. Ya ahorita los vamos a ver. Y obviamente son la defensa, son los que van a estar listos para soportar el ataque del adversario, para soportar la delantera que viene todo el tiempo a tratar de hacerme los goles. Y, y yo puedo tener una buena delantera y ahora ponerme en la siguiente posición. La mejor defensa es un buen ataque. Entonces, con un buen ataque,
aparecen los equipos rojos. Eso es como lo que quería simular con esto, que es nuestro siguiente slide, lo que vamos a empezar a mirar un poquito. El aumento de los riesgos en aplicaciones críticas por el trabajo remoto ha aumentado, ya lo vimos, hablamos de denegaciones distribuidas de servicio, de fuerza bruta, de ransomware, que dicho sea de paso, el ransomware es uno de los más dañinos, porque no solamente secuestra mi información, sino que también puede hacer denegaciones de servicio y hacer otras cosas. Otro tema es las intrusiones, el uso de software no autorizado, o sea, más en este momento en las casas, porque todos llevamos un parche en el corazón, decía yo alguna vez cuando compramos un software, nunca lo licenciamos, el costo es muy alto y obviamente eso es muy peligroso. También el tema de ingeniería social, que un ejemplo muy clásico de la ingeniería social es el phishing, que es una forma de aplicarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Generalmente estamos en medio de mis dos equipos, el equipo azul y el equipo rojo. ¿Qué buscan? Obviamente voy a tener software de definición de perímetros, voy a tener cazadores de amenazas, voy a tener endpoint para detección y respuesta, y endpoint es seguridad en el usuario final, para llamarlo de la forma más sencilla, y obviamente el análisis de amenazas, la inteligencia de las amenazas, que es importante. Cuando yo veo el Red Team o el equipo rojo, como normalmente se le conoce, pues se compara un poquito con el ethical hacking, pero hay unas diferencias importantes. Y obviamente lo que me van a ayudar es, aquí en el Red Team se vale de todo. Aquí, cuando yo tengo un equipo de Red Team, lo que busco es atacar a la organización con todas las herramientas que tengo. Yo lo puedo tener de forma interna o de forma externa. Lo más aconsejable es tenerlo de forma externa, y es que el equipo no se va a reunir en algún momento con el ejecutivo. No siempre mandamos un representante para que no conozca a nadie, porque dentro de las cosas que hay que hacer en Red Team, si me toca ir y hacerme pasar por empleado y entrar y mirar si la seguridad física funciona o no funciona, pues tengo que hacerlo, y es parte de ese escenario. Esto funciona por campañas. Hace poquito veía que hay una campaña de phishing, una campaña de malware. De esas formas se puede trabajar, y lo que busca es sensibilizar a la organización, proteger la información. Eso es lo que busca dentro del aumento, dentro de este escenario que ustedes tienen. Ahora, yo con el contexto del director de seguridad corporativa, pues tengo que resolver los interrogantes que siempre hemos resuelto. Esto no es nada nuevo para ninguno de nosotros. ¿Qué hemos resuelto? ¿Quién, qué, cuándo, dónde y cómo? Entonces, ¿quién es el usuario? ¿Si es el administrador? ¿Qué está trabajando? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Dónde? Pues generalmente la red corporativa. ¿Y cómo? Pues utiliza un dispositivo, si se utiliza un dispositivo confiable o no, que busca proteger los recursos. El robo de información, investigación y desarrollo, la seguridad física, todo el tema de protección intelectual, que está dentro de ese criterio, y que es bien interesante que lo manejemos y lo trabajemos. Aquí quiero decir dos cosas. Antes nosotros teníamos todo centralizado, una red corporativa interna que iba a la nube con mi firewall, con mi switch, todos esos temas que yo tengo alineados aquí en esta estructura de red, que la tienen ustedes a este lado. Pero ahora hay muchas más híbridas, porque yo tengo instalaciones, tengo todas estas nubes a disposición, puedo tener una colocación de equipos en otro lado, lo que significa es que el perímetro físico ya no es tan relevante como antes. Entonces tenemos que empezar a entender desde la seguridad corporativa cómo nosotros también tenemos que empezar a manejar y entender cada uno de esos elementos que componen ese quinto dominio, y que pues a partir de la gerencia, porque es que yo quiero hacerles ver una cosa, no porque uno no sea ingeniero no significa que no pueda encajar en este sistema. Uno puede encajar. Muchas veces lo que pasa es que nos da miedo porque hay una parte técnica. Yo les digo que no todo es técnico, también hay unas cosas de administración, y es importante que nosotros lo vayamos interiorizando, para que veamos que no es tan complicado como yo decía alguna vez, alguien me lo quiere hacer ver. Recuerden siempre que la seguridad física y la informática se parecen en muchas cosas. Y una de esas cosas en las que se parecen y que son bien importantes es, digamos, que varios elementos de los que vamos a ir revisando. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros tenemos hace parte de lo que conocemos. Si yo miro aquí el firewall realmente es una puerta.
Y en seguridad física tenemos una puerta, sí, la tenemos. Para poder entrar hay que golpear o violar la puerta. Igual pasa en la seguridad informática. Para yo poder entrar tengo que violar ese firewall o romperlo para poder entrar. Entonces no hay nada pues complicado, sí hay un concepto técnico, pero uno lo va aprendiendo y lo va ajustando. Yo lo miro más desde la parte gerencial, más que desde la parte técnica. Entonces, cuando yo tengo software para definir perímetros, ¿qué busco con él? Pues permitir el acceso seguro basado en la identidad y el contexto. Obviamente, aseguro conexión, porque en muchos casos, y digamos que casi siempre, la encriptada entre el usuario y el sistema aprobado a través de VPNs, recursos no autorizados, perdón, permanecen completamente invisibles e imposibles de detectar. Obviamente se elimina la posibilidad de movimientos laterales en redes, una cosa que normalmente se llama pivotear, y es que yo puedo ingresar a un sitio y empezar a buscar en ese pivot qué otra cosa está abierta para poder mantener una cosa que ahorita vamos a ver más adelante, y obviamente la adaptación de políticas de forma dinámica, ¿no? Ahí se provee acceso unificado a través de múltiples ambientes híbridos que tenemos. Ahora bien, los controles de seguridad. Mis controles de seguridad están basados en controles preventivos, detectivos, correctivos, disuasivos, compensatorios y comunes. Lo que ustedes tienen ahí es un slide donde aparecen cada uno de ellos. ¿Qué hago de preventivos? Endurezco el sistema, hago entrenamiento y concientización con las personas, hago gestión del cambio, mire, trabajo control de acceso, pienso en los guardias de seguridad, analizo vulnerabilidades y mire que eso es lo que ustedes hacen todos los días, queridos amigos. Entonces, también con herramientas puedo monitorear el tema de logs, análisis de tendencia, puedo hacer auditorías de seguridad. Y bueno, ahí tengo de todo en ese mundo maravilloso que son los controles, que sirven mucho. Si uno mira la ISO 27001, pues tiene como 114 controles, si no estoy mal, y pues hay muchas formas de hacerlo. Bueno, para que ustedes se hagan un ambiente. Ahora, ¿qué es importante acá? Y esto tiene que ver con la casa de las amenazas. ¿Y qué es y por qué es importante? Bueno, cada vez más las empresas toman conciencia de la importancia de crear capacidades eh, de, de detección y caza de amenazas que eviten poner en riesgo la continuidad del negocio. Entonces aquí hay unos bloques, uno que busca y visualización de la amenaza, mirar qué datos está buscando, enriquecer mi forma de defenderme y buscar la forma de automatización. Entonces la popularidad de los servicios de caza de amenazas es consecuencia de detectar ataques cada vez más persistentes, obviamente con una duración cada vez más dilatada en el tiempo, y es más, los criminales tienen en mente muchas formas de evadir las medidas de defensa tradicionales. Por lo tanto, además de detectar los ataques, es cada vez más importante tratar de adelantarnos a los ciberataques para que el gap de detección se reduzca lo máximo posible. Entonces, cuando uno mira eso, pues ahí se da cuenta que hay varios elementos que son importantes. Entonces, ¿qué es lo que busca básicamente un cazador de amenazas? Bueno, unos objetivos, también trabaja con hipótesis de campañas y ese tipo de cosas que pueden pasar y que obviamente nos van a ayudar y seguramente nos van a facilitar muchas cosas en un futuro, ¿no? Hay tres hechos absolutos respecto a la seguridad de la información. Primero, que una organización no puede prevenir todos los ataques. Segundo, que la red de una organización se verá comprometida en algún momento y no existe en el mundo la seguridad 100%. Eso son los tres elementos que son bien importantes dentro de ese criterio. Detección y monitoreo. Pues hay varias cosas dentro de la detección y monitoreo. De hecho, hay, digamos que muchos software y muchas aplicaciones en el mercado para los SOC o los centros de operaciones de seguridad, y son muy importantes. Alien Bolt y Technical tiene uno que tiene que ver con saber qué está pasando en los set point. Y obviamente aquí están los tres equipos que siempre intervienen, que son el equipo de defensa, que es el equipo azul, el equipo púrpura o morado, que es de defensa, y el equipo rojo, que es el ataque. Entonces, ¿qué hace el de defensa? Monitorea, alertas a usuarios, respuesta a incidentes y análisis forense. ¿Para qué me sirve? Para cazar amenazas. Y todos me sirven para eso. En el púrpura a veces revisar arquitectura, afinamiento, gestión de PES, y el Red Team, como les decía, es el de ataque total. Entonces, ¿qué buscan los Red Team? Profundidad y amplitud.
análisis de vulnerabilidades, test de penetración y equipos rojos para hacer lo que usted se imagine se puede hacer. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues ahí hay varios elementos dentro de qué son y cómo funcionan. Digamos que muchos de esos elementos acá están muy claros en lo que van a ver ahorita ahí en el slide, pero pues digamos que en términos de los equipos rojos son entidades internas o externas dedicadas pues a las pruebas de efectividad de un programa de seguridad, emulando pues las herramientas y técnicas de posibles atacantes de la manera más realista posible. Eso es lo que busca un equipo rojo. Ahora, ¿qué busca un equipo azul? Defenderse, básicamente defenderse. Se refieren al equipo de seguridad interna que define reales y equipos rojos. Los equipos azules deberían distinguirse de los equipos de seguridad estándar y en la mayoría de las organizaciones, como lo vimos, es para temas de defensa. ¿Cuáles son las etapas básicas en un tema del compromiso de los equipos rojos? Primero, el primer elemento es la recopilación de la información y ahí lo que busca uno es reunir toda la información posible, huellas, dominios, direcciones de correo electrónico. Hay que analizar y obviamente determinar los métodos de ataque a través de campañas que generalmente se hacen. Es una campaña de coger una bandera roja o poder entrar a algún lado. Lo otro es explotar y penetrar, que tiene que ver con explotar vulnerabilidades o configuraciones incorrectas, ya sean humanos o técnicas, porque pues nosotros también somos no nos podemos parchar, pero tenemos esas pequeñas fallas y obviamente transmitir ataques a través de los diferentes vectores y obviamente buscar el compromiso. Lo que es escalar y controlar, pues es instalar malware o puertas traseras que son personalizadas para obtener control remoto del sistema de la víctima y lo siguiente es mantener ese acceso, porque es que a veces uno hace eso pero no mantiene el acceso. Aquí lo importante es mantener el control remoto y que se haga persistencia, o sea que definitivamente lo voy a mantener y nadie se dé cuenta que lo tengo. Y por último, pues puedo hacer varias cosas ahí que tienen que ver con el tema de negarse acceso, y es que aquí se realizan acciones para lograr objetivos reales dentro de la red de la víctima. Entonces ya tengo persistencia, puedo buscar movimientos laterales, puedo buscar búsqueda de infiltración, eso significa borrado, y sin embargo, pues para una organización el objetivo de un compromiso de equipo rojo será naturalmente buscar que me determine cuáles fueron las fallas que yo tengo. Entonces, ¿qué hace un endpoint de detección y respuesta? Los endpoints, vuelvo y le digo, son el aseguramiento al equipo del usuario, al usuario final. Y básicamente lo que buscan mejorar es la visibilidad de los comportamientos de los procesos endpoint y obviamente el monitoreo por fuerza del perímetro, mejorar la respuesta ante los incidentes, apoya la caza de amenazas en dispositivos de usuario final y obviamente la identificación de vulnerabilidades que se puedan presentar de forma remota. Mi conclusión frente a este tema, y con esto estoy cerrando la presentación del día de hoy. En la actualidad yo tengo que buscar predictividad y proactividad en seguridad. ¿Cómo se hace? Bueno, empieza a identificar vulnerabilidades y CVE es un sitio donde muestran todas las vulnerabilidades que tienen los sistemas, es un reporte que sale casi a diario y se puede mirar muchas cosas ahí para saber qué equipos son vulnerables y cuáles no. También se puede hacer con aplicaciones o con buscadores como Chodan, ahí también voy a poder buscar información importante. Lo otro es identificar cuáles amenazas tengo para luego empezar a definir cuáles tácticas y técnicas voy a utilizar, ¿no? Y obviamente tener un buen rep team que haga varias cosas que son interesantes dentro de ese contexto que tiene que ver que esa bebé que ustedes ven ahí es el Bug Bounty, un programa Bug Bounty que básicamente es un programa de recompensa de errores, que se trata de un acuerdo que ofrecen numerosas organizaciones o compañías a veces, o sitios web o desarrolladores de software para saber qué tan vulnerables son. Entonces le pagan a algunos individuos para que prueben sus sistemas. Generalmente a veces es pagando, a veces no tanto, puede ser otro tipo de premios que puedan tener en ese desarrollo, ¿no? Eso como parte de ese tema. También está todo el tema de lo que tiene que ver con ingeniería del caos, como normalmente se le conoce. Es importante, sí, ese es un tema muy importante. Hay veces que no le ponemos cuidado a eso, pero hay seguridad
ingeniería del caos en la seguridad es un paradigma de ciber que es importante, para mí es de las cosas importantes. La idea es que básicamente a través de eso se puedan utilizar varias herramientas para poder saber cómo está mi seguridad, para detectar malas configuraciones, defectos de diseño y faltas de supervisión. Y por último, pues yo quiero ser proactivo y eso significa que yo haga detección temprana para tener una respuesta temprana que ojalá se acerque a los 0 segundos. Eso es un tema que es muy difícil, pero pues que sea muy cerca a los 0 segundos sería maravilloso, ¿no? Eh, digamos que esto es lo que yo tenía para el día de hoy. Espero haya sido lo suficientemente útil y claro. Les agradezco me, me hagan saber sus inquietudes. Doctor Rodríguez, a continuación damos paso a las preguntas del público. José Luis Melgoza tiene la siguiente inquietud. ¿Qué recursos de ciberseguridad recomienda para las personas que no tienen un background de sistemas y que pueda ser entendible para adecuarlo a los análisis de riesgo? Mira, esa es una excelente pregunta. Básicamente lo que pasa es que nuestra primer defensa siempre va a ser tener cultura de seguridad. Y el primer elemento de seguridad es la desconfianza. Entonces, cuando yo tengo desconfianza de cosas, así como decía la abuelita de uno, ¿no? Cuando su sexto sentido le diga que eso está mal, no lo haga, porque seguramente va a tener inconvenientes. Entonces, lo primero que debe empezar uno a hacer es cultura. Lo otro es que es importante para nosotros y es que lo básico que uno siempre debe pensar es que se tengan software licenciados, antivirus, licenciados, no los free, que se tengan buenas políticas, que se tenga cultura de seguridad y a partir de ahí empezar a definir cuáles son los riesgos a los que yo puedo estar expuesto, ¿no? Cada organización tiene sus propios riesgos dependiendo de en qué entorno se desarrolle y qué actividad haga. No sé si eso aclaró la pregunta. Perfecto. La siguiente inquietud por parte de William Reataga. ¿Qué tanto están coordinados y preparados los CEO y todo su equipo de trabajo para los nuevos retos que demanda la ciberseguridad? Pues la verdad es que demanda hay mucha y técnicamente hay muchísimos cursos sobre el tema, pero lo que yo siempre he dicho es que los que se dedican 100% a temas de ciber en Colombia tenemos muy buen talento, tenemos muchas personas bien capacitadas y, y hay bastante gente. Lo que pasa es que los que venimos de la seguridad física estamos teniendo un problema y es que decimos eso no es lo mío, no me tengo que involucrar en temas de TI, eso es con alguien más y eso nos ha empezado, como yo digo, a sacar del negocio porque pues en este momento un jefe de seguridad debe ser integral y debe conocer de todos los temas. Mi invitación siempre va a ser a prepararnos sobre este tipo de temas. Lo venía diciendo, tal vez los que me conocen, de pronto los que están acá, saben que lo he dicho desde hace muchos años, que este era, el futuro era esto y en lo que estamos. Verónica, hay una persona que se llama Ricardo Ariza levantando la mano. ¿Tú le puedes dar el micrófono? Pues en este momento no está habilitado, pero entonces si quieres terminemos las preguntas que tenemos. Ok. Ya tenemos acceso. Ricardo, ¿nos escucha? Muchas gracias, muy amable. Ante Adelante, por todo, favor. muy gentil. Ante todo, doctor Biofanor, muchas gracias por tan excelente presentación. Eh, Solo un comentario muy preciso y una pregunta. Eh, la primera es que me congratula frente a la sala el poder escuchar de parte suya que definitivamente algo que hemos conversado, que creo que tendrá que pasar un buen tiempo para ser comprendido, es que el concepto de la amenaza, y uno lo ve en todas las ideas de cibercultura, definitivamente no es un concepto externo. Finalmente, la vieja presentación de milenaria de Sun Tzu
de que la amenaza es simplemente un juego entre debilidades y fortalezas, ratifica perfectamente lo que usted dice. Las organizaciones no logran jugar todavía con las debilidades y fortalezas como aquello que minimiza el riesgo, sino siguen pensando que la amenaza es algo externo. Todavía las organizaciones nuestras, inclusive cuando enseñan o explican, colocan a los otros o al auditorio a que hable de amenazas externas, cuando en la mayoría de los casos son sus debilidades las que dimensionan o hacen que la amenaza sea mucho mayor. Por eso creo que la observación que hacía sobre el tipo de estructura organizacional, la forma en que se gerencia y gestiona la organización, es así. Y la pregunta tiene que ver cuando usted plantea el tipo de organizaciones multinivel que también comparto completamente, son modelos de cibernética de segundo orden, perfectamente claro. ¿Cómo se cambia, doctor Diofanor, una cultura como la nuestra, que ante todo es jerárquica, que tiene relaciones puramente comportamentales, que además no se ve sobre multiniveles, fundamentalmente no tiene memoria? ¿Cómo si esos cuatro elementos no hacen parte de una cultura organizacional, puede uno garantizar que todos los elementos de amenaza que usted muy bien expuso realmente vayan a ser y puedan ser o controlados o minimizados? Doctor, muchas gracias por su intervención y la pregunta es bien compleja por varias razones, porque muchas organizaciones, y yo digo, hablando del ámbito colombiano, han sido formadas desde el consejo familiar. Eso hace que mi participación siempre vaya a ser piramidal y de pronto la transversalidad no se dé. Pero es un tema que seguramente vamos a tener que trabajar desde la academia en algún momento para empezar a generar cultura real de ciberseguridad, porque en este momento la cultura que tenemos es muy mala y debido básicamente a una razón, y es que nosotros estamos entrando muy tarde a temas de informática, ¿no? Entonces, eso ha generado problemas. ¿Cómo se logra? Realmente con campañas de capacitación, con elementos desde la academia donde podamos discernir y disertar sobre esos elementos y cambiar desde la academia también la forma en que vemos las organizaciones, ¿no? Porque ahí también hay un componente académico, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos por último la siguiente pregunta, ya que el tiempo es bastante corto. Doctor, le solicitan que enumere, por favor, los elementos del quinto dominio. Claro, con gusto. Generalmente nosotros, cuando hablamos del quinto dominio, siempre dijimos que estaban creados desde el Estado. Entonces dijimos que es la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio. Esos son los 5 dominios que se tienen en este momento. Ok, doctor, muchísimas gracias. Permítame un segundo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodríguez. A continuación se dirige ante ustedes el director de la Maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, capitán Yuber Rico Venegas. Adelante, capitán, lo escuchamos. Gracias, Verónica, y buenas tardes a todos. Diofanor, pues primero agradecer por tan excelente presentación. Digamos que emites unos conceptos bastante claros y muy, de alguna manera nos abre ese deseo de indagar muchísimo más acerca
de ese quinto dominio, de cómo debemos prepararnos hacia el futuro. Y quiero primero pues también aprovechar aprovechar el momento para dar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos acompañaron durante estos 4 días de actividad académica, un ejercicio que nace de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, desde el programa de la Maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral y todo el equipo de trabajo. Quisiera permitirme unos minutos para agradecer el trabajo desarrollado desde el día martes, en donde tuvimos la oportunidad de escuchar al profesor Julián Puentes hablando acerca de los modelos de seguridad corporativa. Luego tuvimos también al profesor Steven Kogler de Icontec, quien nos habló de la función de cumplimiento en las organizaciones. El día de ayer contamos con la participación de Daniel Jiménez, quien nos habló acerca de las responsabilidades del Chief Security Officer. Y el día de hoy pues cerramos con broche de oro con la Dirección de Seguridad frente a la protección del quinto dominio, gracias al profesor Diofanor Rodríguez, quien nos expuso, como lo mencionaba, de una manera muy brillante. Simplemente pues agradecerles por su participación. Hemos estado recibiendo los diferentes formularios para poder tener más contacto con ustedes. La intención es que podamos seguir desarrollando este tipo de iniciativas. La maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad está abierta a recibir todo este tipo de sugerencias para seguir trabajando mancomunadamente el sector público, el sector privado, y generar esas sinergias que beneficien a todas las organizaciones en el desarrollo de su trabajo. Por último, simplemente pues dejar las puertas abiertas de la escuela. Los invitamos a que visiten nuestra página. La página es www.epfac.edu.co para que conozcan toda nuestra oferta académica. Nosotros contamos con 3 maestrías abiertas al público: maestría en logística aeronáutica, la maestría en seguridad operacional y la maestría en dirección y gestión de la seguridad integral. En este momento nos encontramos con las inscripciones abiertas. Ya a sus correos les vamos a enviar la información para el personal que se encuentre interesado, porque finalmente lo que tratamos en esta semana fue de enfocarnos en algunos temas globales que el programa, la maestría en dirección y gestión de la seguridad, está tratando de incorporar desde los modelos de seguridad, desde el tema de la ciberseguridad y todas aquellas herramientas que nos permitan fortalecer nuestras competencias. Era eso, simplemente un saludo para todos. Espero que haya sido de su agrado y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en este webinar que durante 4 días abordó distintos temas relacionados con los pilares teóricos de la seguridad integral. Les informaremos oportunamente la apertura de un nuevo espacio académico. ¡Feliz tarde!